Vamos a hablar de ese tema. Me acompaña Ernesto Ruiz Faxas, periodista deportivo. Feliz año, Ernesto. Gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Feliz año, Félix. Muchas gracias a todos los amigos de A Mano Limpia, por supuesto. Es un tema que me toca muy de cerca y que me gusta, además. ¿Por qué crees que es esta decisión después de 53 años? Mira, yo creo que es una consecución de medidas que se han venido tomando en el deporte nacional en Cuba. Ya se ha hablado aquí en esta mesa de la ramificación de los peloteros y de todos los deportistas y la inserción en el deporte profesional, o sea, en el deporte rentado. Yo creo que también forma parte de una campaña que se vino haciendo hace muchos años, Félix, que tenía que ver con las conversaciones que se mantenían, digamos, a oscuras con dirigentes, con algunos importantes hombres del béisbol a nivel internacional para de una forma u otra insertar a Cuba en todo lo que tiene que ver con el mundo del béisbol, sobre todo porque es el pasatiempo nacional. Pasó con el Clásico Es el pasatiempo mundial nacional. Quieren insertar a Cuba, como estabas diciendo. Pero de nuevo, ¿qué están? ¿Promoviendo talento y detrás de todo esto ahí está la economía? Puede ser que sea, yo diría más que promoviendo ves talento. por dónde voy, ¿no? Sí, perfectamente. Sé por dónde va y además creo que ellos saben también por dónde van. Creo que el mundo de hoy les exige esto que está pasando. Están buscando el dinero, ya sea para los atletas, para los beisbolistas en este caso, que al principio solicitaron unos $100,000 por participar, ahora resulta que va a ser 50, y también un poco buscando, digamos, globalizar el deporte cubano. Este tema de la Serie del Caribe se venía tratando hace mucho tiempo, Félix. Este no es un tema nuevo, ni tampoco es un tema que asuste a nadie. Es un tema que se venía tratando, yo recuerdo, desde la década del 90. Hubo acercamientos hacia Cuba en un momento dado para después, incluso que cayó el muro de Berlín, para que Cuba se insertara de alguna forma en el béisbol del Caribe para empezar, digamos, a dar el salto hacia lo que ya hoy están autorizando, que es que los peloteros y los atletas cubanos se puedan, digamos, incorporar a equipos profesionales. Por eso te decía que es una movida económica. Es una movida económica, de tiene que promover ver el talento que tienes y de promover un poco. ¿Qué participación, qué importante puede haber sido en todo esto el hijo de Fidel Castro? Yo creo que mucho, porque está, digamos, en la comidilla internacional del béisbol. Él es vicepresidente de la Federación Internacional de Béisbol. Estuvo también en las reuniones importantes para, de alguna forma, poner su voto para el regreso del béisbol a los Juegos Olímpicos. Estuvo participando de cerca con Aldo Notari, quien fuera un dirigente del béisbol a nivel internacional, estuvo participando muy de cerca y estuvo también, digamos, en las reuniones más importantes con esta Federación de Béisbol Profesional del Caribe. Yo creo que ha habido un acercamiento y ha habido también como una apertura, en cierto modo, por parte de Tony Castro, que está detrás de la participación de Cuba, no solamente en esto. Yo hablaba cuando el Clásico Mundial de Béisbol, recuerdo, yo trabajaba para ESPN en aquel momento, estaba trabajando y me llegó una información, de pronto estaba cubriendo un evento en Monterrey y me dicen, no, tienes que ir a buscar información sobre el Clásico Mundial de Béisbol. Y me pareció una cosa loca, porque el Clásico Mundial de Béisbol no entendía nada, es como que no entiendo todavía el nombre de Serie Mundial a la Serie Mundial de las Grandes Ligas. 2015, estamos hablando de Puerto Rico. Tú no eres abogado, eres comentarista deportivo, pero a ver si nos puedes ilustrar un poco sobre ese tema. El embargo con Puerto Rico, con Cuba, ¿cómo funciona todo eso? Ahí hay que sentarse en la mesa de negociaciones. Así como han estado hablando en estos días para el problema migratorio, creo que hay que sentarse a la mesa, que ambas partes pongan sus pros y sus contras, y yo creo que el primer paso de Cuba en este caso debe ser, pues, abrir las puertas y de una vez tratar de negociar con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a ver cómo y de qué forma los peloteros cubanos pueden abultar el Producto Interno Bruto, ya sea para su casa o ya sea para la nación. Pero lo que sí yo veo claro, Félix, y es lo que me preocupa también, cuál va a ser el discurso del gobierno en el sentido, o del Estado cubano, en el sentido de cuando se empiece a abrir de verdad la puerta a estos peloteros, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con Cubadeportes? Y ahí cabe el dicho ese, el último que apague la luz. Puede ser.
Puede ser. Todo el mundo, por ejemplo, estaba comentando, vi varios escritos hoy acerca de la deserción de varios jugadores en Venezuela. No creo que nadie se vaya a quedar en Islas Margaritas, no lo creo, realmente no creo que sea el trampolín esta Serie del Caribe para que un atleta decida, ahora que se abrieron las puertas, pues abandonar a la selección. No creo tampoco que sea el momento ideal. Recuerda que esta es una invitación, digamos que es una prueba para Cuba con el equipo de Villa Clara, que fue el campeón de la temporada 2013. Van a reforzar. Reforzado, me imagino que, no sé, con los Despaines, con los Gurriel, con etcétera, etcétera. Pero va a ser un equipo de provincia. Al final va a ser el equipo de provincia. ¿Qué posibilidades le ves? Siempre que Cuba participa en un evento de béisbol, siempre hay probabilidades de que esté... Y todo eso que se dice que ha mermado mucho, que no tienen el rendimiento que había anteriormente, que no tienen las estrellas que había en un momento en el béisbol cubano. En un torneo corto de solo 21 juegos, Félix, puede pasar cualquier cosa. Yo recuerdo, bueno, por lo que he leído y lo que he estudiado a través de los años, en el año 49 los Alacranes del Almendares ganaron fácilmente, 6-0 fue el resultado final para los Almendares. Después, en el año 60, que fue el último de los torneos de la Serie del Caribe que Cuba participó, también se fue invicto. Y si sacamos la cuenta de los 12 torneos donde Cuba participó en Series del Caribe, 7 fueron a parar a la isla. El béisbol en Cuba se mama de chiquito, o sea, es un deporte que todo el mundo lleva en la sangre, es un deporte que a todo el mundo le gusta y que sabe que hay resultados. ¿Por qué? Porque se dan buenos peloteros en Cuba, se nace, o sea, tú tiras una piedra y de ahí te salen 10 peloteros buenos. Yo creo que lo que falta en Cuba, y eso lo hemos hablado acá también, independientemente de otras cosas, obviamente, de atención al hombre y demás, creo que lo que falta es una buena estructura y es alguien realmente que dirija, porque también hay controversias con Higinio Vélez, en este caso, que es el que dirige la pelota nacional. Pues nada, muy interesante. Vamos a ver qué ocurre con todo esto. Gracias por haber estado con nosotros y habernos hablado de ese tema. Ernesto Ruiz Faxas, periodista deportivo, hablándonos de ese tema de la pelota en Cuba. La política de la pelota. Sí, la política de la pelota. en esta ocasión. Vamos a la pausa. Al regreso va a estar con nosotros acá Ramón Saúl Sánchez. Va a hablar de los 6 cubanos anclados en Colombia. Han roto los boletos que una aerolínea les entregó para que regresaran a la isla. Estamos tratando de contactar a uno de estos cubanos que está en el aeropuerto de Bogotá para que él mismo nos dé su testimonio. Volvemos.